John Marulanda es coronel en retiro y también es el presidente de ACORE. Coronel, gracias por atendernos. Feliz noche. Jenner, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, y a la expectativa entonces con este nombramiento, ¿cómo recibe usted este nombramiento del nuevo ministro de Defensa por parte del presidente electo Gustavo Petro? Pues mire, aquí en ACORE hemos estado analizando hasta hace minutos la situación y posición del nuevo ministro de Defensa. Hemos encontrado que es un hombre que sabe mucho de corrupción. Creemos que puede ser útil para las fuerzas militares ahora que hemos descubierto casos de corrupción en la cúpula de las fuerzas militares, aunque no son extendidos ni son generalizados. Es un hombre que conoce muy bien los derechos humanos. Creemos que ahí también le puede dar un apoyo a nuestras fuerzas militares y de policía. Y por supuesto, sabemos que es un hombre que conoce poco de lo que es estrategia, táctica, operaciones y todo lo demás, frente a lo cual nosotros desde la Reserva mantenemos un alto nivel de incertidumbre. Para nosotros los retirados, ya veteranos de la guerra, conocedores de todos estos avatares, pues miramos con confianza de que él coordine adecuadamente con el ministro de Hacienda la asignación de retiro de todos nosotros los pensionados y que, por supuesto, ayude a garantizar los derechos adquiridos de todos nosotros. Coronel, pero ¿qué tan grave es eso que usted anota? Porque usted dice, por supuesto, vasto conocimiento en temas de corrupción, investigaciones que ha venido realizando, también en temas de derechos humanos, pero esa falencia que usted dice en temas de estrategia, conocimientos importantes y básicos para la llegada a un Ministerio de Defensa. Para nosotros es algo importante, no es vital. Ahí hemos tenido ministros con otras experticias, hemos tenido comerciantes, hemos tenido empresarios, hemos tenido políticos ausentes de todos estos campos técnicos militares. De modo que para nosotros es algo a tener en cuenta, pero no es algo realmente grave. ¿Qué viraje tendrá el Ministerio de Defensa o qué tipo de cambios tendrá el Ministerio de Defensa y las propias fuerzas militares con la llegada de Iván Velázquez? Bueno, primero que todo, la policía al parecer sale del Ministerio de Defensa y va a integrar un nuevo ministerio que es el Ministerio de la Seguridad Pública. Eso sería un cambio sustancial para nosotros, inclusive para los militares y para el mando que está bajo banderas actualmente. Y ese tránsito le va a tocar hacerlo a este ministro. Esperamos, eso sí, que el ministro no se meta con 200 años de historia y tradiciones que tenemos en nuestras fuerzas militares, porque eso sería delicado. ¿A qué aduce usted cuando habla de esa frase, 200 años de historia, de tradición? ¿Qué podría llegar a cambiar en esa tradición? Esperamos que nada. Las fuerzas militares son profundamente civilistas, son constitucionalistas. Creemos que va a haber una transición de la presidencia sin problemas, sin perturbaciones, pero sí le pediríamos al ministro o a quien quiera que llegue al ministerio que respete las tradiciones militares, las formaciones, los himnos, los símbolos, todo esto que es fundamental para todos los que están bajo banderas y, por supuesto, para nosotros los retirados. Coronel, usted hablaba pues de estos temas de investigaciones, hechos de corrupción, derechos humanos, donde desafortunadamente pues se han metido algunos miembros, no es en general, sino algunos miembros de nuestras fuerzas militares. En ese sentido, con este nombramiento que hace el presidente electo Gustavo Petro, ¿cuál cree usted que es el sentimiento de la tropa, el sentimiento de los altos mandos? Pues mire, la institución militar es una institución, como dije, de más de 200 años de tradición y es una institución con unas bases muy sólidas. Es el balance y el fiel, es el balance, es el fiel de la balanza mejor de todo el régimen democrático colombiano. De modo que la llegada de este señor Iván Velázquez es casi que episódica, no es sustancial. Creemos que él, por ser gran amigo de la izquierda, puede introducir algunos cambios procedimentales. Además, hay que aclarar que el señor ha sido reacio, por no decir enemigo, de las fuerzas militares, de la policía. Hace poco en un video decía que la policía estaba matando a sacarle los ojos a los que protestan y demás. De modo que sí esperamos que con la llegada de este señor, repito, se respeten nuestras tradiciones, se respeten nuestros pasados, todo esto, y se introduzcan cambios que sean beneficiosos
para las fuerzas militares y para la policía. Ahora, ¿cómo ve usted este nombramiento, coronel, justamente cuando también se da a conocer una carta de grupos armados irregulares, de grupos terroristas, de grupos narcotraficantes, en el sentido de que buscan poderse someter o establecer un diálogo para someterse a la justicia? Justo en estos momentos, cuando el canciller también dice que están abiertos a abrir esos canales de diálogo y cuando tenemos el nombramiento de este ministro. ¿Cómo ve usted esa triangulación? Pues ahí se necesita una conciliación entre el canciller, ministro de Defensa, y el presidente del Senado, el señor Barreras, quienes cada cual por su lado ha dado la versión sobre esta oferta que han hecho los grupos narcoterroristas de parar de delinquir, dejar de cometer asesinatos, entregar las armas, pedir perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y la figura clave va a ser el ministro de Defensa, el señor Iván Velásquez, porque él será el vocero de lo que piensa el mando militar sobre ese fenómeno. Coronel, usted dice que es un acto también en el sentido de que ha perseguido o ha realizado algún tipo de persecución a las fuerzas militares. Dentro de las muchas reacciones que hemos visto hoy con este nombramiento del nuevo ministro de Defensa, hay una del que también fuera candidato a la presidencia, estamos hablando de Enrique Gómez. Dice que este es un acto de venganza. ¿Usted lo considera así? No, yo no lo considero así. En ACORE no lo consideramos así. Consideramos que el señor Iván Velásquez está cumpliendo un encargo del señor presidente. Ha sido una gran sorpresa para nosotros. No esperábamos que cayera en cabeza de él el nombramiento para ese ministerio, pero lo reconocemos, lo aceptamos, somos civilistas, somos demócratas y bueno, vamos a lidiar con este ministro que nos ha puesto el nuevo presidente. ¿Qué podría llegar a pasar dentro de las fuerzas militares para que se creara cierto malestar? No ya con el nombramiento, sino una vez entremos en labores, entre el nuevo ministro en ejercicio. ¿Qué debería llegar a pasar para que haya malestar dentro de los propios militares, dentro de las tropas, dentro de los altos mandos? Variaciones sustanciales en los procedimientos operacionales de nuestra fuerza pública. Es decir, que vaya en contrasentido de lo recomendado por el generalato, por el alto mando militar, y esto pues generaría mucha inconformidad dentro de ese mando. Eso sería lo único que yo veo que podría ser un óbice para que este señor cumpliera bien con su mandato. ¿Pero qué podría llegar a pasar? ¿El popular ruido de sables? No, yo no llegaría tan lejos. Yo creo que la fuerza militar es una fuerza civilista, una fuerza democrática, es el fiel de la balanza y ahí están y van a rendir los honores protocolarios que corresponden en el relevo presidencial y demás. No hemos avanzado hasta conjeturar qué podría pasar si el nuevo ministro de Defensa se desvía de los parámetros establecidos. Ahora, para nadie es un secreto pues las investigaciones en las que estuvo al frente por temas de parapolítica, inclusive enfrentamientos que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el tema de las chuzadas del DAS. En ese sentido, ¿ustedes cómo ven esa que algunos han llamado persecución política al partido de oposición, al Centro Democrático o al propio expresidente Álvaro Uribe? Bueno, eso no se lo pregunte a usted a un militar en activo, porque no se lo va a responder. Las fuerzas militares son apolíticas. Si me lo pregunta a mí como presidente de ACORE, yo tengo la obligación de decirle que nos parece que no es un antecedente que sirva mucho para un ministro que debe defender la integridad de las Fuerzas Armadas en el Parlamento o en cualquier otro escenario de tipo político. Para todos nosotros, la Junta Directiva de ACORE, eso podría ser un problema eventual si él decide definitivamente seguir con su campaña política en contra del Centro Democrático y en contra del presidente Uribe. Pues muy bien, es John Marulanda, coronel en retiro, presidente de ACORE. Las reacciones, el análisis ante este nuevo nombramiento del presidente electo Gustavo Petro, el nuevo ministro de Defensa, que es Iván Velásquez. Coronel Marulanda, gracias por atendernos. Feliz noche. A usted, Jenner. Buenas noches, muchas gracias.